a proveernos de alimento, amén, para fortalecernos. Para ello les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Amén. Vamos a leer el verso 22 hasta el versículo 24, los tres primeros versículos de ese pasaje, verso 22 al 24. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 22 al verso 24. Amén. ¿Lo tiene? Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Amantísimo Padre, en esta preciosa tarde pedimos tu asistencia, oh Dios, para que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestras necesidades espirituales. Señor, que este tiempo que tu pueblo lo ha dedicado a ti para implorar e invocar en ruego y súplica a través de este ayuno sea de gran victoria, de respuesta, Señor, a cada una de esas necesidades. Usa ahora, oh Dios, tu preciosa palabra para que sea ella la que nos ponga, Señor, el alimento que hemos venido a buscar en este tiempo. Señor amado, conforme a tus misericordias, como lo has venido haciendo hasta este tiempo, Señor, ministra nuestras vidas y permite que el Espíritu Santo, con total libertad, pueda cautivarnos, pueda, oh Dios, enamorarnos hacia ti cada día más. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, y te doy muchas gracias, mi Cristo, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Háblanos a través de este precioso evangelio. Amén y amén. Cuando llega la época de invierno, ¿sí?, a diferencia del texto que hemos leído, como usted sabrá, en el mundo se manejan, sí, 4 estados climáticos: invierno, verano, otoño y primavera. Sí, penosamente en esta parte del mundo, sí, aquí en nuestra nación, Ecuador, solamente experimentamos el verano y el invierno, sí, pero aún así, dentro de nuestro medio en el cual vivimos, el invierno es muy diferente a un invierno de pronto en otro lugar del mundo, ya que nuestro invierno está caracterizado más bien por un tiempo de humedad y de mucha lluvia, ¿sí? Mas sin embargo, en otras partes del mundo el invierno acarrea, entre otras cosas, grandes tormentas y de nieve y un frío que cala los huesos. Amén. Ahora, cuando el invierno en nuestro país se suele dar, suele también conllevar con ello, ¿sí?, que todo lo que es en sí mismo, por así decirlo, el clima, el ambiente, sí, se pone, como les he mencionado, bastante húmedo, y eso acarrea mucha calor. Y cuando las lluvias de manera inesperada nos sorprenden,
uno cuando se traslada a su casa suele a veces incurrir en dejar o de pronto acarrear suciedad o mancha, sobre todo en sectores vulnerables como los que estamos, sí, aquí en el norte de la ciudad. Cuando una madre de pronto queriendo asear su casa, limpiarla, la pone muy bonita, así deja todo en su lugar, y de pronto la lluvia está afuera y viene algún familiar con los zapatos enlodados, sí, sería hasta, diríamos, un malestar para una madre al ver que sus hijos entran corriendo y lo que ella limpió tan dedicadamente, ahora su hijo de manera imprevista, todo ha dejado hasta un camino de lodo, sí, hasta el cuarto. Para mí también sería algo molestoso, sí, como lo que es para un padre o una madre, que luego de que una mamita de pronto lave la ropa, laven las sábanas de la casa, las tiendas, las almohadas estén impecables, y un niño que venga sudado del colegio, sí, de una, dice, estoy cansado, voy a dormir, y la madre dice, no, primero anda a bañarte o cámbiate, sí, pero no ensucies lo que he limpiado. He dicho estas dos ilustraciones para que usted, venido al pasaje del verso 22, pueda entender el contexto, sí, de ese pasaje que hoy vamos a meditar. Dice la Biblia, acompáñeme por favor a Juan 10, verso 22, que celebrábase, sí, en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y dice adicionalmente, era invierno. Ahora, el invierno en ese lugar del mundo es un invierno, un temporal frío, muy frío, a diferencia de nuestro entorno. Pero quiero ahondar un poquito en este verso donde dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Dedicación de qué? ¿Qué clase de fiesta? Ahora, cuando uno va a la Biblia en el Antiguo Testamento, el Señor había instaurado muchas fiestas judías, sí, y de hecho esas fiestas tenían una connotación religiosa. Pero, oh sorpresa, esta fiesta de la dedicación no estaba señalada en el Antiguo Testamento. No había una fiesta que Dios hubiese establecido que se llamase la fiesta de la dedicación. No había. Esta fiesta de la dedicación apareció 200 años antes de Jesucristo. Es decir, que esta fiesta fue motivada o originada por el pueblo judío a consecuencia de un acontecimiento muy, diría, desastroso para la nación. Muchos aquellos que han estudiado algo de historia, sí, sacarán a relucir este personaje llamado Antíoco Epífanes, un rey sirio que hace 200 años antes de la venida de Cristo incursionó en la nación de Israel, específicamente en la ciudad de Jerusalén, y para ser más precisos, en el templo de Dios. Este hombre fue un hombre cruel, un hombre, sí, totalmente ajeno a la voluntad de nuestro Dios. Ingresó con su ejército, se sentó dentro del templo e inclusive en el altar, sí, puso un ídolo pagano y sacrificó un animal considerado inmundo por el pueblo judío, como lo era un cerdo o un chancho. Todo esto provocó, sí, un levantamiento subversivo dentro de Israel a través de una tribu llamada los Macabeos. Para aquellos que han podido estudiar un poquito referente a la historia judía, entenderán que los Macabeos se levantaron como un grupo subversivo que logró sacar a los invasores del rey, sí, sirio llamado, sí, Antíoco, y lograron de alguna manera librarse de esa opresión. Ahora,
el templo había quedado contaminado. Los utensilios del templo habían quedado, sí, ahora expuestos a la suciedad del pecado que este hombre había incursionado. Fue a raíz de esos 200 años que se volvieron a rehacer utensilios para ser ocupados dentro del templo. El altar fue destruido y vuelto a levantar, sí, para nuevamente dedicarlo a Dios. Y a raíz de esa circunstancia se estableció de manera perenne, año a año, celebrar una fiesta llamada la fiesta de la dedicación. ¿Por qué? Porque alguien de manera abrupta ingresó y ensució todo lo que Dios tenía santo o purificado para su servicio. He mencionado todo esto, mis amados hermanos, por lo que vamos a leer más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22 en adelante. Dice el Señor: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la... Ya sabe a qué se refiere. Y esa fiesta se la celebraba, dice la Escritura, en invierno, específicamente el 25 de noviembre. El mes, sí, de acuerdo al calendario judío, el mes de Kislev. Esta fiesta también era conocida en términos ya judío o hebreo, la fiesta del Hanakú. Sí, esta fiesta, mi querido hermano, se celebraba en ese entonces. Ahora, dice la Biblia, entremos en estudio ahora, luego de estos antecedentes históricos. Y Jesús andaba en el templo, pero recordando que el templo tenía muchas puertas, ¿sí? O muchas entradas de acceso. Y cada una de esas puertas estaba determinada con un nombre, ¿sí? O con un suceso, ¿sí? Referente a la historia judía. Una de esas puertas del templo se llamaba la puerta del rey Salomón, o conocido también como el pórtico. Pórtico, puerta, es lo mismo, de Salomón. Jesús, dice la Biblia en el verso 23, andaba en el templo. ¿Por qué lugar? Por el pórtico de Salomón, por la puerta de Salomón. Verso número 24. Lea por favor detenidamente. Sí, y mire lo que el Señor va a retransmitirnos a nosotros. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué esa turbación al ver que Jesús iba ingresando por la puerta de Salomón? Sí, queriendo ingresar básicamente ¿a dónde? Al atrio, sí, del templo. Recordando que el templo estaba dividido en tres partes, ¿verdad? Lugar santísimo, lugar santo y por último el atrio. ¿Sí? O la parte donde iba todo el pueblo. Mis amados hermanos, Jesús va a la fiesta de la dedicación. Recuerde, una fiesta que bien se podría entender como una fiesta de purificación de la casa de Dios. Pero oh sorpresa, Jesús entra al templo por la puerta más reconocida, que era el pórtico de Salomón, el pórtico más glorioso, el más adornado, porque representaba también la época gloriosa, sí, de la nación de Israel. Jesús entra y oh sorpresa, los judíos más importantes, no cualquier judío, los más reconocidos, salen a Jesús, posiblemente escribas y fariseos, y le dicen de manera intempestiva, lo rodean y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Qué entendieron? ¿Qué se les pasó por la mente a los judíos? ¿Qué pudieron, de alguna manera sentir
cuando vieron a Jesús entrar en un día tan especial, en un día tan conmemorable como el día de la fiesta de la... ¿Qué creen ustedes que les pasó por la mente a esos judíos? Este hombre viene a contaminar, sí, la casa de nuestro Dios. Este hombre viene con su doctrina, con su presencia a ofender, a empañar algo tan sagrado como lo es la fiesta de la dedicación, donde hemos logrado sacar toda cosa inmunda. Pero viene este judío con esta doctrina, haciéndose pasar como el Cristo o como el Hijo de Dios, atrae o conlleva maldición a esta casa. Cuando los judíos rodean a Cristo, le rodean por una razón: para no dejarlo avanzar. Por eso lo rodearon, para que Cristo no pudiese ingresar al templo, tratando de ocultar de sí el camino que le conducía hacia el interior del templo. Y cuando le dicen a él: si eres el Cristo, dínoslo, no es porque querían reconocer ni su santidad, ni su señorío, ni su deidad, sino que querían tener de una buena vez, de manera pública, pero en ese lugar, una confesión de ¿qué? Una confesión, sí, de su blasfemia, para poder apedrearle de manera inmediata antes de que ingrese, sí, al templo y lo contamine. Por eso lo paran en la puerta, no le dejan ingresar. Dice la Escritura en el verso número 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús les responde, no de manera frontal, pero sí de manera directa. Él sabía con qué intención lo habían rodeado. Él sabía qué buscaban los judíos: matarlo. Pero Jesús sabía que no era todavía su tiempo. Por eso Jesús, sí, de manera también directa les dice: yo ya se los he dicho, pero si duda tienen, no me crean a mi voz, sino a lo que yo he hecho. Un testimonio muy similar a lo que el Evangelio, sí, de Juan, capítulo número 7, verso 18 también lo revela. Marcos. Evangelio según San Marcos. Segundo Evangelio. ¿Lo tiene? Capítulo número 14. Algo muy similar había sucedido en otro lugar y en otro tiempo. Verso 1. Marcos 14, verso 1. 2 días después era la Pascua, otra fiesta, y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, dice ahí, cómo prenderle. Mire, cuando llegaban fiestas de consagración, dedicación o de algo conmemorativo en la nación, eran, diría yo, los tiempos más difíciles que a Jesús le tocaba vivir en medio, sí, de su pueblo. Porque en esos días como que la gente andaba más susceptible, ¿sí? Y veían a Jesús como una amenaza más latente. Y dice la Biblia, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto
del pueblo. Cuando Jesús les dice, volvamos por favor a Juan capítulo número 10. Juan capítulo número 10. Verso número 25. Os lo he dicho, no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso número 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois, dice ahí, de mis ovejas, como os, dice ahí, he dicho. ¿Por qué no le creían a Jesús? Sencillo, Jesús tiene la respuesta. De hecho, si usted coge ese último versículo que hemos leído y hace una pregunta al texto diciéndole, ¿por qué si ellos no recibían a Jesús? ¿Por qué no escuchaban su voz? La Biblia dice porque no le creían. ¿Pero por qué causa no le creían? Porque no eran, dice Jesús, sus ovejas. Es decir, si ustedes no son mis ovejas, yo no soy tampoco para ustedes vuestro pastor. Pregunto, ¿obedecerá un hijo a alguien que no es su padre? Muchos dicen, hermano, con dificultad me obedece a mí, que soy su mamá o su papá. Peor ha de obedecer a alguien que ni siquiera lo conoce. Jesús les dice, ustedes saben lo que soy, pero no me creen porque yo no soy el pastor de ustedes. O yo no soy quien a la verdad les guío espiritualmente, porque no son los míos, o no son de mi redil, o no son mis ovejas. Dice el versículo número 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, aquí Jesús pone una pauta. Muchos de nosotros decimos, hermano, yo soy una oveja del Señor. O yo creo que soy para Dios su hijo. Bueno, veamos estas características. ¿Cómo saber realmente si yo voy caminando tras mi pastor? ¿Cómo saber realmente si yo voy caminando, tras la voluntad de aquel que me ha salvado? Dice el versículo número 27. Mis ovejas, primeramente, ¿qué hacen las ovejas del Señor? Como primera característica, oyen. Es decir, que la palabra que sale de la Escritura son recibidas de buena gana por parte de todos aquellos que profesan ser cristianos. Aquí entonces encontraríamos un primer, diríamos así, un primer requisito o una primera circunstancia para saber si soy o no una oveja de Cristo. La palabra que me es predicada, ¿cómo la recibo? ¿Con agrado o con desagrado? ¿Cómo recibo la palabra de Dios? La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Si usted como madre, si le dieran la oportunidad en el patio del recreo de su hijo, tener el micrófono y llamarlo con su voz, pero no diciéndole el nombre, sino solamente diciéndole, hijo, ven que te estoy esperando en secretaría. ¿Cuántos niños pueden haber en un colegio fiscal o en una escuela fiscal? ¿Cuántos? ¿100 o más? ¿200? ¿Cuántos? ¿Acaso no estábamos hablando de unos 400 a 500 estudiantes? Todos pueden estar, ¿verdad? De hecho, ¿cuántos han asistido en un recreo de sus hijos? Centenares de muchachos, ¿verdad? Revoloteando por todos lados. Bulla por aquí, escándalo por allá, otros sentados en un rincón, algunos simplemente viendo cómo otros se divierten, otros maltratándose. Amado hermano, eso es, un solo revolucio. Pero yo le aseguro que si una madre, una sola, abre su voz, abre su boca, hace oír sus palabras, solamente su hijo
le reconocerá y solamente él se llegará a la secretaría para encontrarse con su madre. Solo uno. Porque su hijo sí sabe cuál es la voz de su madre. Solo una. Solo un niño podrá entender que ese timbre de voz es de su mamá. Dice, esa es mi mamá. Esa es mi mamá. Pueden haber cientos de madres, pero él reconoce la voz, sí, de aquella, sí, persona que lo ha parido. ¿Por qué? Primer punto, recuerde, mis ovejas oyen mi voz. Solamente los hijos de Dios saben reconocer la voz de su padre y dicen, esa palabra, sí, es de mi padre. Esos dichos son de mi padre. Esa palabra que se me está dando no es de cualquier persona, es de mi padre o es de mi madre. Y como lo es de ellos, entonces tengo que prestar ¿qué cosa? Atención. La Biblia dice en el verso 27, oyen mi voz. Y a continuación dice el Señor, como oyen su voz, ¿cómo surte efecto esta palabra? Aquel que la escucha, dice la Biblia, y yo las conozco. ¿Por qué nos conoce el Señor? Porque escuchamos su voz. Dios solamente reconoce a sus hijos que luego de haber oído su voz, sí, caminan conforme a la voz, sí, que se les ha dado. Si usted oye la voz, pero la hace a un lado, no la reconoce en su vida, no hace nada por ponerla por obra, entonces obviamente usted no pertenece al redil de Dios. No es una oveja del Señor. La Biblia dice que Él las conoce. ¿Por qué? Porque una vez que ellos oyen su voz, hacen algo. Dice la Biblia, me siguen. ¿Usted ha visto a una gallina con sus polluelos? ¿Cuántos han podido ver sí, no digo en el campo, por aquí a veces también se suele ver? La gallina, ¿verdad? Va cacareándole suavemente y hace, sí, a manera, diríamos, de búsqueda, rascando la tierra, camina de un lugar a otro de manera muy rápida y todos sus polluelos van como trencitos y la sigue. Ella, y los niños van toditos atrás, ¿verdad que sí? No importa la cantidad de movimientos que haga en ese tiempo, todos los polluelos van tras él. Todos. Ni uno solo se queda. Sí, cada polluelo reconoce el cacareo de su gallina, de su madre. Pueden haber muchas gallinas, pero solamente los polluelos de esa gallina siguen a su madre. Pueden haber muchas voces en este mundo que te hablan, que te aconsejan, que dan una palabra. Pero solo los hijos de Dios siguen a la voz y al consejo que pueden recibir de esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amados hermanos, Jesús les da una gran verdad. Ustedes no han sabido reconocerme como lo que soy, porque oyéndome no me reconocen y no pueden seguirme. Verso 28. Adicionalmente les dice el Señor a ese grupo, recuerda, Jesús está en todo el pórtico queriendo entrar y está rodeado por judíos que se lo impiden. Y Jesús ahí apretujado les dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida. Implícitamente Jesús, ¿qué le está diciendo a ellos? Yo tengo el poder para darles vida eterna. Oiga, yo me imagino que cada judío tragaba grueso y decía, o sea que sí te crees hijo de Dios. Ellos han de haber dicho, perfecto,
No lo dices abiertamente ahora con la pregunta, pero con este relato te estás exponiendo y hasta hoy vas a vivir. Verso 28. Yo les doy vida eterna y no morirán o perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, dice ahí, de mí, de mi mano. Es decir, yo les doy seguridad. Verso 29. Mi Padre me las dio. Óyelo bien. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amado hermano, eso es lo que tenemos en Dios cuando oímos su voz y seguimos al Señor. Somos propiedad, sí, de nuestro Dios, y en su propiedad, en su heredad, en su cobertura, nada ni nadie nos podrá, sí, separar, como lo decía Pablo, del amor de Cristo Jesús. Nadie. He escuchado atentamente cada testimonio. Pruebas, hambre, desnudez, dificultad, amargura, problema, pero nada de eso nos hace arrojar la toalla. ¿Por qué? Porque el amor del Padre nos asegura en su casa, nos asegura en su eternidad. De su mano nadie nos arrebata. Amén. Nadie. Y para terminar de responderle a ese grupo que lo tiene rodeado a Jesús, porque el Señor sabía qué es lo que ellos pretendían, Jesús va más allá. No les dice soy hijo de Dios. No. Jesús les dice yo soy Dios también. ¿En qué declaración? Mire lo que les dice. Verso número 30. Yo, y él se pone primero, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Ahí dijeron perfecto, saquen piedra, saquen palo, sí, porque este no va a venir a contaminar el templo como lo hizo Antíoco hace 200 años. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, obvio, no eran sus ovejas. Y como no eran sus ovejas, no oyeron su voz. ¿Y por qué no le oyen? Porque no le siguen. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me vas a apedrear? Jesús, mi amado hermano, de una manera muy sabia, él sabía lo que había dicho. Y de alguna manera él sació. Al decirles que yo y el Padre somos uno, sació la intriga y el ardor de su furor con que se venían contra él para buscar en ellos eso, una reacción. Pero lo hizo con una intención, para dejar establecida nuevamente una verdad inmovible, sí, del carácter y de la personalidad de nuestro Dios. La Biblia dice que Dios es bueno. Y la Escritura menciona en el verso siguiente del capítulo 10, verso 32, muchas buenas obras os he mostrado. Y ahí les dice, de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear o me apedrearéis? Y le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amados hermanos, Jesús, para poder rebatir tal declaración, usa la Escritura. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios no es para contender, sino para presentar, como lo decía el apóstol Pablo, defensa del evangelio? El problema de los judíos es que cuando leían la ley y los profetas, un velo estaba puesto, sí, encima de sus corazones, para no entender la verdadera, sí, doctrina con la que Dios la había promulgado en su debido tiempo. ¿Por qué digo esto? Acompáñeme por favor a la Escritura. Vayamos a las cartas del apóstol Pablo. Nos dice el Señor: vayamos por un momento, mis amados hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. Verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14 al 16. ¿Por qué no creían a Jesús, a sus declaraciones? Por esta sencilla razón. ¿Lo tiene? Pero el entendimiento, óigalo bien, es decir, la razón de ellos, y dice ahí la Escritura, se embotó. Ojo, entendamos este término. Cuando alguien está embotado, dicen los muchachos, me empanzurré. Cuando uno se llena, ya no hay lugar, no, ni siquiera para un manjar más, sí, para ser probado. Cuando alguien se llena, mi amado hermano, usted ya así quiera, queriendo poner algo adicional en el vientre, ya no hay lugar. Mucha gente dice, hermano, ya comí. Si usted se llena con un arroz con huevo frito, ojo, ojo, pero si se llena realmente al tope, así le presenten luego de eso el plato favorito suyo, usted ya no lo come. ¿Por qué? Porque ya se llenó. Si acaso quiere empujarse ese alimento, se embota. Es decir, que come, pero ¿qué producirá él? Lo vomita. Porque ya está lleno. Usted dice, ay, mejor me hubiera llenado con el manjar y hubiera rechazado el arroz con huevo frito. Pero como usted ya se llenó de lo primero, entonces ya no hay lugar para lo segundo. Eso le pasó al pueblo judío. La gente se llenó de tradiciones, se llenó de mecanismos humanos, se llenó de refranes de hombres, que cuando quisieron meter la palabra de Dios, ya no hubo lugar para la palabra, porque ya estaban embotados de la tradición. Embotados, sí, de las viejas fábulas de los abuelos, de las abuelas y de comentarios de antaños, que cuando Dios vino con su palabra y su verdadera interpretación, ya no hubo lugar para ello. Por eso mucha gente rechaza el evangelio en la actualidad, porque está embotado de comentarios y de tradiciones religiosas, y cuando uno va con la sana doctrina y la palabra, ya no hay cabida para el corazón de ellos, porque está totalmente, el vaso está totalmente lleno. La Biblia dice, versículo 14, que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
es decir, la ley, les queda ¿qué cosa? Les queda el mismo velo, o diría cualquiera así, la misma venda sobre los ojos. Les queda el mismo velo, no descubierto, el cual solamente por quién, por Cristo puede ser, dice ahí, es. ¿Quién nos quita ese embotamiento? ¿Quién coge este vaso que está lleno de tanta palabrería, de tanta tradición, y vierte el vaso? ¿Quién tiene el poder para sacar todo eso? Solamente Cristo. ¿Cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos redarguye de toda obra así mala y perversa. Y aún, verso 15, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, a la ley, el velo está puesto, pero ¿sobre qué? No sobre el estómago, sobre él. ¿Por qué? Porque el corazón está, ¿qué cosa? Está embotado. No tiene cabida para más. Pero cuando se conviertan al Señor, dice el verso 16, el velo quitará. Volvamos a Juan capítulo 10. ¿Por qué no le creían? Porque para ellos ya no había más cabida de la palabra, porque estaban embotados. ¿Qué pesaba más, mi amado hermano? La fiesta de la dedicación. Sí, ¿qué contaba más? ¿Qué valor tenía más? La fiesta de la dedicación, sí, que a quien se lo estaban dedicando. Quien debería de haber recibido era el que entraba por la puerta. Estaban honrando un templo sin Dios. Cosa muy curiosa. Al dueño de la puerta no lo querían dejar entrar. Al dueño. Haciendo una gran celebración sin el Dios de la celebración. Lo habían dejado en la puerta. ¿Recuerda usted el tan trillado texto, pero siempre utilizado en el evangelismo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él debería de estar adentro, pero siempre el hombre lo deja fuera de la puerta. Él debería estar adentro. Cristo debió haber sido el primero en sentarse, el invitado de honor en la fiesta de la dedicación. Pero a Cristo lo habían, de la puerta no lo querían dejar pasar, sino que piedra le querían tirar. Verso 32. ¿Por cuál de las muchas obras que he hecho por medio de mi Padre me quieren apedrear? Verso 33 le dicen: no, por ninguna de esas obras de tu Padre, sino porque has dicho o te has hecho similar a Dios. Por eso, verso 34. Y Jesús les dijo: ¿acaso no está escrito en vuestra ley? Pero recuerda que la ley para ellos ya estaba no había espacio para la interpretación, solo para la letra muerta. Recuerda, no confundas, mi amado hermano, el saber un texto y reconocerlo dentro de la escritura como el poder aplicarlo correctamente en tu vida. ¿Qué tiene más valor, si es que así lo quieres ver en este día? ¿Qué tiene más valor? ¿Que te aprendas de memoria el texto o que lo apliques correctamente el texto en tu vida? ¿De qué me sirve tener un montón de, sí, diríamos así, de ovejas en la iglesia que se saben la Biblia de memoria, pero no la quieren transmitir a otros? ¿De qué me sirve? ¿De qué le sirve a usted, querida madre y padre, tener así a sus hijos en el hogar llenos de puros títulos académicos? Sí, que se han graduado de pronto, sí, son doctores, son abogados, son ingenieros, pero ninguno se digna en trabajar. Yo tengo parientes así. Paredes llenas de títulos, pero no trabajan, no ejercen. ¿De qué sirve tener gente llena de la palabra, pero que no produce fruto por esa misma palabra? Jesús les dice: ¿acaso no está escrito en la ley,
en la que tanto se la saben. Verso número 34, en la cual dice, yo dije, hablando Dios, dioses sois. Salmos 82. Veamos si es cierto. Salmos capítulo 82. Antiguo Testamento. Libro de los Salmos. Todo ese salmo atribuye Dios a su máxima creación. El hombre le da una categoría de Dios, no como la de él, sino como un Dios inferior a él, pero igual un Dios. Pregunto, si usted es hijo de Dios, ya hablando en confianza, ¿no comparte en mínima, por así decirlo, proporción la deidad de ese Dios? No somos dioses, pero nos identificamos con ese Dios. Si un entrenador es contratado por un equipo, un entrenador es contratado por un equipo, ¿con quién se identifica? ¿Con él? Con el equipo, ¿verdad? Si mañana más tarde termina el contrato y se va a otro equipo, ¿con quién se identifica? ¿Con el equipo que estuvo o con el equipo que lo contrata? ¿O es que acaso antes no éramos diablos? Porque nos identificábamos con las obras del diablo, ¿verdad? Y ahora que Cristo nos ha redimido, ahora ya acaso no nos identificamos con Dios porque somos sus hijos por medio de la sangre que nos ha lavado y nos ha limpiado de las obras del diablo. Bajo ese parámetro, bajo ese concepto, dice este salmo, Dios está en la reunión de los dioses. No porque hayan otros dioses, sino que Dios ve a sus hijos como dioses inferiores, pero dioses a la larga, a la verdad. ¿Por qué? Porque han salido de Él. Lea el texto. Salmo 82, verso 1. Dios está en la reunión de los dioses. No dice dioses con D mayúscula, sino con D minúscula. Salmo 82, verso 1. ¿Por qué? Porque si pusiera Dios ahí, Dios está sentado en la reunión de los dioses con D mayúscula, eso implicaría de que Dios no es el único, sino que hay muchos dioses. Y no hay muchos dioses. Dios ha dicho que solamente ahí hay uno. Él, el gran yo soy. Pero Él nos ha dado el privilegio de estar con Él. Y Él nos ha atribuido, sí, de su deidad, para ser tomados en cuenta como dioses. Aún más, en medio de los dioses, juzga, es decir, de sus hijos. Avanzo, versículo número 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros, es decir, y todos estos dioses, todos sois hijos de ¿quién? Del gran Dios supremo, Jehová de los ejércitos. ¿Hay un ejemplo acaso acerca de este texto? Claro que sí. Acompáñeme al Antiguo Testamento, libro del Éxodo, capítulo número 7. Éxodo, capítulo 7. El segundo libro de la Biblia. ¿Lo encontró? Verso 1. Luego de que Dios, el gran yo soy, habla con Moisés y le encomienda libertar a su pueblo, le da una directriz. Y esa dice: Jehová dijo a Moisés, mira, le dice a Moisés, yo te he constituido. ¿Cómo? ¿Podría leer esa parte? ¿Cómo lo ha constituido? O te he dado el cargo, o te he dado la potestad o la autoridad. ¿Para qué?
yo te he constituido Dios. ¿Para quién? Para mí. Dice, ¿para quién? Para Faraón. ¿Por qué? Porque, pregunto yo, Faraón, ¿en quién venía o en quién veía venir los milagros? ¿O por medio de quién veía los milagros? ¿Por medio de quién? De Moisés. ¿Quién alzaba la vara? Era Moisés. ¿Quién imploraba? ¿Quién alzaba las manos? Era Moisés. ¿Quién tomaba el polvo de la tierra y la hizo luego la plaga de los piojos y de todos los insectos? Era Moisés. ¿Quién veía todo ese poder? Faraón. ¿En quién? En Moisés. ¿Quién le había dado ese poder? Dios. He aquí yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahora, eso en calidad humana, pero en calidad divina, Dios seguía siendo Dios, y para Dios Moisés era su profeta, porque él proclamaba su voluntad. Pero como el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque recuerda, está embotado, tiene una venda, cuando ven a hacer algo grande por medio de un hijo de Dios, dicen, uy, tiene poder. Pero no somos nosotros. Es el poder de Dios que actúa a través de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para realzar su gloria en esta tierra, en medio de una generación incrédula. Cristo les dice a esos judíos, ¿o es que acaso no han leído o no han asimilado la enseñanza de Moisés que dice, yo dije, dioses sois? Verso número 34. El verso 35 aún sigue Jesús diciendo, si llamó dioses, ¿quién los llamó? Dios mismo. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, eso hablando ya de él mismo, de Jesús, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque he dicho o porque te dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Es decir, si les estoy diciendo que soy hijo de Dios, de que yo soy uno con mi Padre, bueno, está bien, a mi palabrería no me creas. Pero créele a las obras que hago por medio de esta palabrería. Por eso es que Jesús les dijo, ¿por qué? ¿Por cuál de las obras que hago me vas a apedrear? No entendieron, mi amado hermano. Como muchos hijos de Dios en la actualidad, no entienden el poder que tenemos como hijos de Dios. No entendemos muchas veces qué es lo que Dios realmente ha depositado en nuestros corazones. Amado hermano, un hijo de Dios puede hacer lo imposible posible. No porque de él emane poder, pero el poder de Dios sí puede fluir a través de ti. Si te atreves a qué cosa, a oír su voz y seguirlo. Porque sus ovejas oyen su voz y me siguen. Y si Jesús camina por el agua, yo también caminaré por el agua. Si Jesús sanó, yo también en el nombre de él sanaré. Si Jesús venció la muerte, yo también por medio de él la venceré para la gloria de su nombre. Porque donde él está, nosotros también estaremos. Verso 37, Jesús nuevamente les hace hincapié diciéndoles, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Recuerda, Jesús parado en el pórtico. El dueño de la fiesta estaba en la puerta. No lo querían dejar entrar. Es como que el marido vaya llegando y le diga, mi hija, abra que aquí. Y la mujer no le quiere abrir. Terrible, ¿verdad? Diría cualquiera, oye, pero ¿y cómo sé yo que eres mi marido? Que no reconoces mi voz. No, pero por lo menos mira a los lados, mira, tus hijos son igualitos que mí, por lo menos por ellos abren.
Ya está bien, entra. Jesús sanaba, Jesús caminó sobre las aguas, resucitaba muertos, amado hermano, calmaba la tempestad, al ciego daba nuevamente visión, al paralítico lo enderezaba. Amado hermano, las obras eran gloriosas, pero el corazón era endurecido. El Señor les recrimina la incredulidad. Y les dice, verso número 38, mas si las hago, es decir, si las estoy haciendo y tú las estás viendo, aunque no me creáis a mí, creed, por favor, crean. ¿A qué cosa? Aquí se dan testimonios. La pregunta es, ¿cuántos los creen? ¿O cuántos dicen es verdad? Lo que el hermano o la hermana ha experimentado es verdad, es poder de Dios. El problema es que venimos con incredulidad. Y como venimos en incredulidad, no recibimos. Porque donde no hay fe, es imposible agradar a Dios. Así lo dice la palabra. Sin fe es imposible agradarle. Porque todo aquel que se acerca a Él debe creer que Él es real, que Él existe, porque Él es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, Jesús les dice, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy, ¿en dónde? En Él, en el Padre. Verso 39. Procuraron otra vez, mire, luego de semejante exhortación, procuraron otra vez, ¿qué cosa? Prenderle. Pero él, ¿qué hizo? Se dice ahí, se escapó de sus manos. Tuvo que huir de ese lugar. ¿Por qué? Porque todavía su tiempo no había llegado. Entendamos esto, mi amado hermano. Mientras tu tiempo no llegue, no te preocupes por la muerte, ni por las enfermedades, ni por las circunstancias. El día que el Señor cumpla su propósito en ti, entonces, amado hermano, llegará lo inevitable, pero tú te irás satisfecho de haber cumplido la obra de Dios en esta tierra. Mientras tanto, créele a Dios. Toma su palabra, guárdala en tu corazón. Óyela, síguelo, que donde tú, amado hermano, donde tú vayas, Él irá contigo. La Escritura menciona que Él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. En pocas palabras, la fiesta se llevó a cabo sin Él, sin el cumpleañero. Al dedicado lo botaron y se quedaron con la dedicación. Terrible. Hay muchos que se quedan con la Biblia y no, sí, y han hecho un Dios de la Biblia, pero han dejado a Dios fuera de la Biblia. Ten mucho cuidado con esto. Hay muchos que se han quedado con la iglesia como un Dios y no le sirven al Dios de la iglesia. Hay muchos que se han quedado con la fe y no le sirven al Dios de la fe. Tú tienes que entender, mi amado hermano, que lo que te mueve, si bien es cierto, es su palabra. Tú te debes al Dios de la palabra. Porque recuerda, esta palabra la tenemos, digo yo, no más en cuanto a tiempo de 600 años. A raíz de la invención de la imprenta, la palabra salió de manera pública para los hombres. Antes de 600 años atrás, la palabra no la tenía el pueblo, pero la gente tenía al Dios de la palabra, sí, grabada en la tabla de sus corazones. Y es ese Dios al que tú te le debes. Es a ese Dios. Antes no había iglesia y la gente moría por la iglesia porque ellos eran el templo del Espíritu Santo.
¿Sí me estás entendiendo? La Biblia termina diciendo en el verso 40 y 41. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos, mire, la gente, amado hermano, muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo. ¿Por qué? Porque Juan solamente proclamaba la palabra. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. ¿Y qué verdad fue la que confesó o tan grandemente proclamó Juan? He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él te ha quitado el pecado. Sírvele en gratitud, hónralo en gratitud, ámalo, da tu vida por él como él la dio también por ti. Alabanza al Dios del cielo en esta hora. Oremos. Amado Dios, tu palabra proclama la gloria de tu nombre. Tu palabra, oh Dios, al igual que el firmamento, anuncia las obras de tus manos. He aquí un pueblo redimido por Cristo, hecho a tu imagen y a tu semejanza por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué sentirme débil cuando eres tú el que me has dicho, fuerte soy? ¿Por qué sentirme derrotado cuando tú me has dicho que tendré fuerzas como la del búfalo? ¿Por qué sentirme decaído si tú me has dicho que levantaré las alas como el águila y me remontaré en las alturas? Tú has dicho, mi Dios, vosotros sois dioses, y tú te sientas en la congregación de tus hijos para inducirlos a la piedad y a la justicia. ¿Por qué sufrir por el hombre si tú eres el motivo de mi canción, de mi alegría? ¿O es que acaso tu palabra, Señor, no me dice que convertirás mi llanto en risa? A ese Dios sirvo. Hoy tú rompes toda cadena de opresión, todo temor, toda enfermedad. He venido a ti, Señor, para que mis coyundas sean rotas, para que el velo sea quitado. Tú lo has hecho, Dios. Tus obras proclaman que soy tu hijo. Tus obras proclaman que tú eres mi Dios. Quiero agradecerte, Señor, en este tiempo de oración, en este tiempo que he reservado mi vientre para ti, porque mi motivo no fue el de dejar a un lado el alimento, sino de dejar a un lado y terminar con la incredulidad que alimentaba mi alma, para ahora, oh Dios, alimentarme de tu credo, de tu credibilidad, de tu palabra, la cual quiero honrar, la cual quiero, oh Dios, seguir, porque quiero ser tu oveja. Quiero seguir a tu voz. Nada ni nadie me detendrá el ser hecho un hijo del Dios del universo. Espíritu Santo, tú que nos estás hablando, tú que nos estás ministrando en este tiempo, oh Dios, no queremos dejar a Jesús en la puerta. No queremos dejar a Cristo al borde de la vida. Entra, mi Señor. Sé tú el protagonista de esta fiesta.
Sé tú el protagonista de este ayuno. Sé tú el invitado de honor en esta iglesia, porque a ti te he venido a buscar. No puedo dejarte al borde, no puedo rodearte y decirte no pases. No, Señor, me quiebro ante tu palabra, ante tu magnífica gloria. Señor, me derrito ante tu majestuosidad. Señor, me rindo. Que el poder del Espíritu Santo, su unción, su presencia, su fuego consuma todo lo que no te agrade de mí. No quiero ser, oh Dios, un espectador de tu presencia. Quiero ser un protagonista como lo fue Moisés. Quiero ser, oh Dios, como la máxima representación de tu amor, como mi Salvador Jesucristo. Así como tú, mi Señor, eres uno en tu Padre, permítenos ser uno también contigo, mi Salvador, porque mi Cristo y yo uno somos, como Él lo es uno en su Padre celestial. Si tú estás en mí, Señor, uno soy contigo. Permíteme, Señor, tenerte en plenitud en mi vida, en mi hogar. Aduéñate de mí, mi Señor. Ya no quiero pelear más. Ya no quiero enojarme más. Ya no quiero ser esclavo de la ira. Dame libertad, mi Dios, para amarte, para servirte. Vacía mi vaso, porque estoy embotado. Vacía mi vida, porque estoy embotado. Quiero poner algo nuevo y fresco en mí. Quiero poner una unción, mi Señor. La unción del Espíritu que tú soplabas a los tuyos cuando ellos se sentían, Señor amado, saturados, debilitados. En más de una ocasión tú les decías, soplando sobre ellos, recibid el Espíritu. Sopla, oh Dios, y dame, oh Dios, lo que mi alma ha venido a buscar. Sopla, Espíritu Santo. Llena, Señor, cada depósito. Llénalo, mi Señor. Preciosa unción. Con tu presencia, Espíritu Santo. Llena mi vida, Señor. Llena mi alma. Todo lo que he perdido en fuerza, hoy, Señor, tú me lo das. Todo lo que he venido en debilidad sufriendo, hoy tú, Señor, impartes de tu potencia en mi ser. Quiero salir de este lugar, Señor, renovado, con nuevas metas, metas espirituales, las metas y objetivos de tu reino en mi vida. Quiero dejar de hablar y quiero comenzar a hacer tu voluntad. Quiero comenzar a practicar tu palabra, a poner por obra las obras que tú, Señor, me enseñaste a hacer. Renuevo mi compromiso en ti, Señor amado. Renuevo mi trabajo en ti, mi Señor. Renuevo, Señor amado, cada obra, cada tarea que he venido haciendo. Y aquel que no lo ha hecho, Señor, el compromiso, Señor, de levantarse en ti, Señor, se hace hoy un estandarte, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, quiero agradecer la obra del Espíritu en mi vida. Gracias, mi Señor.
A ti te alabo, mi Dios, porque tu Espíritu Santo me abriga, trae alivio a mi cansancio, nuevas fuerzas. Oh, gracias, Señor. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Oh, Santo Jesús, ministra, Espíritu Santo. Este espacio es tuyo, Señor. Esta iglesia es tuya. Haz como tú quieras, mi Dios. No podemos retirarnos, mi Señor, sin tu bendición, sin tu presencia, sin tener la seguridad de que he de salir de este lugar a hacer tu voluntad, porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen y te sirven y te aman y lo dejan todo por seguirte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe la adoración. Recibe la gloria. Oh, gracias, Jesús. Recibe este cántico, mi Señor, de tu pueblo, en señal de gratitud, Señor, por todo lo que hoy tú has derramado en mi vida, por todo lo que el Espíritu Santo me ha concedido. Gracias. Póngase de pie, mi querido hermano. No pierda la comunión. No pierda este tiempo maravilloso. Oh, Barrabashi Bikira Maisha Gatera Maisha. Oh, Ras. Digno eres de gloria Oh, Baishebe Kisha Gotu. y alabanza. Oh, Maikeya Rabashi Kikura Maya Nashe. Levantamos nuestras manos Abra sus labios. adorándote, Oh, Señor. Baishiki Kiyamara. Y si quiere llorar, gímale a su Digno Dios. eres de gloria Solamente Él lo entiende. y alabanza. Solamente Él conoce su necesidad. Levantemos Oh, nuestras manos adorándote, Señor. Repitámoslo nuevamente. Aleluya. Eres de gloria Oh, Maishia, Kalanti, Kiti, Amara. y alabanza. Oh, sí, Jesús. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Y digno eres de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te redarguya. Ríndete ante Él. Ríndete ante esa presencia gloriosa. Porque Él solamente tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Porque el Señor sabe retribuir, sabe realmente recompensar, sabe otorgar al que le sirve de su amor, de su llenura, porque Él es fiel. Hoy sí que cuya maya, ahí se arruba que amaiki.
Shia Kaishika Ramaikea Kuyabaishika Karamaikoya Shikondi. Ahí, Espíritu Santo. Shiraman Sebakera Barra Baisheka. Redarguye, Espíritu Santo. Subaraban Sebe y Riekikia Rabaisheka Kea. Ahí, Señor amado. Para eso hemos venido. Para que nos ministres, Espíritu Santo. Seba Rueba Kinan Sediri Bakaya Rabaisha. A eso venimos, Señor. A que hagas pedazos, Señor amado, el vaso, Señor mi Dios. A que hagas una obra de arte, Dios, en este lienzo que necesita ser, Dios mío, ministrado. Saikoya Rabanza Kataya. Sun Sarabai Kikia Rabarabaitea. Suramanti Kitiribaika Yasheba Ketia Shukea. Oh glorioso, Santo Jesús. Cómo no alabarte, Señor. Cómo no servirte. Cómo no rendirnos, mi Dios, si solamente buscas nuestro bien, Señor. Porque estos son los tiempos, Dios mío, que nos sustentan. Este es el tiempo, Padre, en que tú pones, Padre, el alimento en nuestras bocas, Señor. Vaishamakeya Rabaisha. Sei que kia Marabaisha Katubarebatis. Ahí, Espíritu Santo. Ahí, Espíritu Santo. No te detengas, mi Señor. No te detengas, Señor. Entra, entra, Espíritu de Dios. No te detengas, Espíritu Santo. Fía, Yeshira, vai, Kiki, Serrada, y Yamariki, la Isea. Ministra, Espíritu Santo. La veike, Aria, Ganti, Shakameya. Ay, Yeshea, diría Malaba y Cuya, Naiti, Shikamana. Porque polvo y ceniza somos delante de un Dios santo. Somos cura laica. Oh, Maikia, Rabai, Kishikalaya, Motubasemekea. Glorifícate, Señor, glorifícate. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios. Truba que arriba casía. Porque solo tú me entiendes, Señor amado. Solo tú me comprendes, mi Dios. ¿Qué me puede dar el hombre cuando te tengo a ti, Señor amado? ¿Qué me puede dar el hombre, Señor? ¿Qué me puede brindar este mundo si tú me has sacado de él? María, tu seca calla. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh, glorioso. Entonemos, Sebequía. Shebaya Kuyamai, Señor. Digno eres de gloria, oh Ramaya Baishea, y alabanza. Sí, Señor, mi Dios. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo. Milagroso Salvador, no hay otro como tú, no hay
milagroso, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Has sido fiel, Señor. Él ha sido fiel. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. ¿Para cuántos ha sido fiel el Señor? Tú has sido fiel. Aun cuando le has fallado, Él siempre ha sido fiel. Siempre has sido fiel. Aun cuando te has desanimado, Él siempre estuvo ahí. Tú has sido Oh, María que sí, amalai, que sí, que un tu Tú has sido fiel. En medio de tu enfermedad, Él estuvo ahí. Tú has sido Cuando fuiste abandonado, Él fiel. estuvo ahí. Siempre has sido fiel. Cuando destapaste esa olla, Él estuvo ahí. Tú has sido fiel. Oh, Maikaya le Seikuya la Mai. Tú has Oh, sido Maikaya Rabai Sikinta Malaikis. Él siempre fiel. Tú has sido fiel. Oh, Maikita la Idula Maite Sekaka. Siempre has sido fiel. Siempre, siempre fue fiel. Nunca te dejó. Tú has sido Él nunca te fiel. desamparó, Shaiki. Siempre te sostuvo con su diestra. Tú has sido fiel. Oh, María, Tú has María. sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Siempre estuviste ahí, mi Señor. Como lo estás hoy con nosotros. Aunque la higuera no florezca, ni la vid dé sus frutos, la provisión de Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Siempre, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Él es merecedor de la gratitud, de la alabanza. Gracias, Señor. Me hiciste conocer tu nombre. Gracias. Oh Santo. Oh Barrashea, Goya, Mais. Sheika la Baiki. Ay, Shadoro Amaya, Kakia la Maisha, Kakia Dish. Shai, Mayri la Baisha, Kakaya Rama. Ay, Darai, Shamalai, Kikia. Gracias, Señor. Fiel por siempre. Fiel por siempre. Fiel. Gracias. Gracias. Alabamos y bendecimos a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden dar una fuerte y fuerte ofrenda de aplausos a Dios? Aleluya.